Se realiza en Bariloche el primer seminario sobre los desafíos de la comunicación frente a los discursos de odio. Está con nosotros, como siempre, bienvenida al piso, Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, para hablar precisamente de qué se trata este seminario. Y te pregunto, para empezar, ¿por qué Bariloche? ¿Por qué Bariloche? Bueno, el Centro Ana Frank, que es quien organiza conjuntamente con la Defensoría del Público, con la agencia TELAM y con otras organizaciones que se preocupan por la temática de los derechos humanos, va a desarrollar varias jornadas. Las primeras son en Bariloche, pero también va a haber en San Juan y en la ciudad de Tucumán. Bien. De manera que hay una perspectiva o un interés en que esto se federalice, Claro. porque no es un fenómeno privativo de la capital ni de las grandes ciudades solamente. ¿Son muy grandes los desafíos en ese aspecto? Los desafíos son grandes porque el llamado discurso de odio, también llamado discurso violento, se está generalizando y se viraliza en las redes sociales. Vos sabés que en los medios de comunicación muchas veces se toma contenido de las redes sociales y viceversa. Ya no hay una pared que diferencie claramente lo que pasa en los medios de comunicación tradicionales, en radio y televisión, con lo que sucede en las plataformas como Twitter, Instagram, TikTok. Twitter particularmente se ha transformado, pese a algunos esfuerzos que ha hecho la empresa propietaria de la plataforma, en un canal donde circulan estos discursos que estigmatizan, que criminalizan a las personas y especialmente a los más débiles, a las personas más vulnerables, a las comunidades que, por ejemplo, las personas trans, las comunidades de pueblos indígenas. Concretamente en Bariloche se ha dado una situación que ha terminado en derramamiento de sangre. Es decir, desde algunos medios se empezó a señalar a la amenaza mapuche, los que se quieren quedar con nuestra Patagonia, los pseudo mapuches, que mientras nosotros estamos atravesando una crisis económica, ellos pretenden prebendas del Estado. De la misma manera se estigmatiza a las personas que se manifiestan cortando calles por reclamos laborales, a los y las piqueteras. Y esto es una suerte de huevo de la serpiente, porque fíjate lo que pasó en Bariloche y lo que pasó en el Bolsón. Hubo comunidades mapuches seriamente criminalizadas, acusadas directamente de terroristas, ¿no? Cuando reclamaban un derecho que les asiste constitucionalmente, y esto terminó en que dos personas dispararon contra un grupo de jóvenes mapuches que estaba instalado en una tierra cerca, en Cuesta del Ternero, cerca del Bolsón, y uno de estos muchachos, un joven de 20 años, terminó muerto. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de los efectos que la palabra tiene en la realidad. Y sobre todo hay que fijarse en la historia, pensando qué ocurrió cuando en épocas de crisis, concretamente de crisis económica y de necesidad, se señaló a un grupo como culpable. Es decir, hace poco en la Defensoría del Público recibimos un aluvión de reclamos porque una legisladora provincial dijo que las personas trans recibían un sueldo, vivienda o que les daban pasajes. Por suerte, esto es indudable, no fueron solamente las personas trans las que hicieron el reclamo ante la Defensoría, porque hubo miles de reclamos y es un pico histórico en la trayectoria de la Defensoría del Público, que no tiene más de 10 años. Además, sumado en este caso en particular que trae esa cuenta, Miriam, que hay una ley de por medio. Por supuesto. Entonces, desconocer una ley, sobre todo por parte de quien legisla, por supuesto que tiene que tener una atención responsable, ¿no? Y un abordaje responsable, sobre todo cuando se comunica en un medio de comunicación. En un momento dijiste, Miriam, esto de se tiene que tomar conciencia, pero ¿quiénes son principalmente quienes más tienen que tomar conciencia? Porque en la coyuntura, en estas nuevas plataformas de comunicación, como hablabas recién y nombrabas a las plataformas conocidas, Twitter y las demás redes sociales, bueno, la expresión, la cercanía a la gente tiene muchísimos condimentos, ¿no? Por supuesto que estamos atravesados como sociedad por un montón de ánimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero
¿quiénes son los que más tienen que tener responsabilidad y además, sobre todo teniendo en cuenta hasta dónde puede llegar ese mensaje de odio? Es indudable, Los Diana. comunicadores, los Claro, políticos. justamente. Las personas que tienen como misión, como profesión, la de comunicador o comunicadora, tienen una especial responsabilidad. Uno se pregunta a veces si lo que hacen difundiendo mensajes violentos es deliberado. Y en ocasiones la contestación es lamentablemente sí. Pero hay otra gran mayoría de comunicadores y comunicadoras que se deja arrastrar en una discusión, en un estudio que puede parecer una discusión de café, y lanzar alguna observación, a veces con ánimo de provocar, que puede derivar en una acción concreta por la influencia, el ascendente que estas personas tienen en la opinión pública. No es lo mismo, dicen quienes estudian el discurso de odio, por ejemplo, un presidente de la nación, el jefe o jefa de un partido político, un comunicador o comunicadora con una larga trayectoria, que tiene un público que es admirada y que es respetada por la audiencia, que, salvando las distancias y con todo respeto, la vecina o el vecino de enfrente. Porque es concreto y es evidente que lo que digan va a ser tomado y reproducido y tal vez potenciado en redes sociales por muchos de sus seguidores o de sus votantes. Somos generadores de opinión. Esto es Sin claro. duda. Esto es claro. Y por eso en Bariloche hay una iniciativa muy interesante por parte de la Fundación del Centro Ana Frank, que es la firma de una carta de compromiso por parte de comunicadores y comunicadoras, que te invito a que firmes seguramente. Por supuesto que sí, Miriam. ¿Y algo más que tengamos que saber antes de ir al corte? No, simplemente que vamos a estar allí en Bariloche durante 2 jornadas, que van a participar la presidenta de la agencia TELAM, Bernarda Llorente, que va a participar el juez Daniel Rafecas, el juez Sergio Torres, y que está abierta la convocatoria para quienes no pueden estar personalmente, para que la sigan por las redes sociales. Muchísimas gracias, Miriam, como siempre, en temas tan importantes, por supuesto, para tratar en una era en la que se necesita, y siempre, siempre, la responsabilidad con la palabra, ¿no? Desde quienes estamos de este lado, pero también pensando en quien está allí, quien nos ve, quien nos escucha, porque en definitiva le hablamos a las personas, a la gente, y nuestra sociedad está compuesta por todos nosotros y nosotras, ¿no?